Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Pitágoras había descubierto 4 notas. Do, fa, sol y do agudo. Pero nos siguen faltando 4 notas más para completar nuestra octava. No solo era un gran matemático, sino también tenía un excelente oído. Y partiendo de 4 notas, empezó a establecer las distancias. Lo que te puedo asegurar es que a Pitágoras le costó mucho trabajo porque tuvo que ponerse de acuerdo y conformar a su oído y a sus cálculos. Pobre Pitágoras, ¿y cómo lo hizo? Guiándose por su oído y su corazón, observó que los intervalos eran consonantes entre sí, porque el sonido se funde en uno solo cuando esas 2 notas suenan a la vez. Entonces enseñaba a sus alumnos que a través de la música se podía atraer la armonía al alma de las personas. Basado en estos conceptos, obtuvo el unísono y la octava. Quiso repetir el proceso y su oído no encontró consonancia. Pensó un punto de vista matemático más eficiente para poder encontrarlo. Pensó, habiendo 2 sonidos y estoy buscando un tercero, tengo que establecer esta relación. A ese concepto lo llamó media armónica. Y ahí surge la frecuencia que vamos a llamar intervalo de quinta y la nota que es sol. Pitágoras invirtió el proceso, pero partiendo del otro do, y utilizó la proporción 3:2 y obtuvo una nueva nota, pero debía explicarla. Pensó, teniendo 3 sonidos y buscando un cuarto, establezco la frecuencia, y apareció el 4/3 y resolvió el problema por media aritmética. Obtuvo el intervalo de cuarta y la nota fa. De esta manera Pitágoras se fijó en la distancia o proporción existente entre las 2 nuevas notas, el fa y el sol. Esta proporción o intervalo es lo que hoy conocemos como tono, y el tono es la mayor distancia entre una nota y otra. Obviamente hizo todos los cálculos matemáticos para poder explicar el concepto de tono. ¡Uy! ¡Cuántos cálculos! Para completar la escala, volvió al do y aplicó el cálculo de tono y obtuvo el re, y luego logró llegar a un mi. Al intentar aumentar el tono desde mi, se dio cuenta de que el sonido obtenido se situaba entre el fa y el sol. Otra vez volvía al mismo lugar donde no obtuvo consonancia. Decidió entonces aplicar la mitad de un tono o semitono, que es la distancia menor entre una nota y la otra, logrando así llegar al fa. Las notas la y si las consiguió repitiendo los procesos anteriores, consiguiendo terminar la escala y llegar al último do. Al darse cuenta Pitágoras que mi y fa tenían una distancia de un semitono, investigó si cada una de las notas también repetían esta situación. Si bien utilizó los procesos adecuados y explicaría como gran maestro que fue, Pitágoras se daría cuenta que la música no era un proceso matemático y que nunca los resultados le darían con exactitud. Pero el gran paso estaba dado. La escala de 7 notas estaba terminada. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.